la verdad del gigante volador que todos entendimos mal documental. La imaginación popular lo tiene clarísimo. Cuando alguien escucha el pterosaurio más grande, se imagina un monstruo del aire, tan alto como una jirafa, planeando sobre el océano como un velero viviente. Un pico larguísimo cortando el viento, alas inmensas abriéndose sobre el agua, y la idea de que vivía pegado a la costa, robando peces o comiendo cosas muertas que el mar arrastraba. Esa imagen es poderosa, y por eso se quedó. El problema es que es un mito. No porque el animal no fuera real, sino porque lo entendimos mal durante demasiado tiempo. La realidad es más rara y, al mismo tiempo, más elegante. El gigante llamado Quetzalcóatlus, sí, ese nombre que parece trabalenguas, y en específico el famoso Quetzalcóatlus nortropi, el más enorme, probablemente cazaba como una garza. Pero no en el mar abierto, no sobre olas infinitas, no como gaviota ni como pelícano. Cazaba en tierra, acechando con paciencia las orillas de ríos, canales y llanuras de inundación en lo que hoy es Texas. Y ese solo detalle, dicho así de simple, rompe por completo la película mental que casi todos crecimos viendo. Ya no es el monstruo marino del cielo. Es un cazador terrestre silencioso que, de vez en cuando, se convertía en planeador gigante. Y ojo, esto no es una idea inventada para sonar diferente. En años recientes, el rompecabezas se ha ido acomodando gracias a algo que en paleontología vale oro: más huesos, mejor contexto, y comparaciones más serias con cómo funciona un animal cuando no lo imaginas como un ave moderna. Una monografía académica de 2021 ligada al trabajo en Texas, y, sobre todo, el análisis de muchos restos de una especie más pequeña, Quetzalcóatlus lawsoni, ayudó a reconstruir mejor la mecánica real. Cómo despegaba, cómo sostenía el peso, qué tipo de mordida tenía, y qué comportamiento encaja con su anatomía. Y cuando juntas todo eso, te das cuenta de algo: esas mandíbulas largas y sin dientes no eran una herramienta para rozar el agua a toda velocidad ni para arrastrar carroña costera como si fuera un gancho. En otras palabras, no era una gaviota del tamaño de una jirafa. Era una gaviota sigilosa, pero con la energía y la paciencia de una garza. Si este tipo de reinterpretaciones te gustan, historias donde el animal no cambia, pero nuestra idea de él se cae a pedazos, suscríbete a Jurassic Files desde ahora, porque lo que viene es literalmente una corrección de memoria colectiva. Y te prometo que al final vas a ver a Quetzalcóatlus con otros ojos, no como un póster de museo, sino como un depredador real con reglas reales. Ahora sí, vayamos paso por paso, sin saltarnos nada, porque la razón por la que todos lo entendimos mal no fue por tontos. Fue porque la historia antigua sonaba lógica, hasta que los detalles empezaron a estorbar. Durante años, el guión fue este: Quetzalcóatlus es enorme, vuela, y por lo tanto vive en la costa. La idea típica era imaginarlo caminando sobre playas prehistóricas, con las patas como zancos, metiendo el pico en el agua y sacando peces, o aprovechando reptiles marinos muertos arrastrados por las olas. Era una fantasía cómoda porque encaja con lo que vemos hoy: aves costeras con picos largos, pelícanos, garzas marinas, gaviotas oportunistas. Si pones un animal enorme junto al mar, el mar te parece un buffet infinito: peces, restos, cadáveres, fácil. Y si además tiene un pico largo, tú mismo completas el resto. Seguro era un especialista del océano. Pero aquí viene el choque: no es ahí donde aparecen los huesos. Y eso, en ciencia, importa muchísimo. Porque puedes inventar el comportamiento más convincente del mundo, pero si la evidencia geológica no acompaña, ese comportamiento empieza a sonar como cuento. Los fósiles de Quetzalcóatlus aparecen tierra adentro, en el oeste de Texas. No en una línea de costa abierta, no en un escenario de bahías repletas de cadáveres marinos, no como si el animal viviera pegado al océano. Aparecen asociados a ambientes continentales, zonas ribereñas, llanuras aluviales, cuencas cálidas, lugares que, en su tiempo, eran un mosaico de canales, meandros, bancos de arena, vegetación y áreas húmedas. Si te suena a hábitat de garza, vas bien. Ese tipo de paisaje, hoy, es el patio de caza perfecto para animales que caminan lento, observan y atacan con precisión. Uno de los contextos más mencionados en esta discusión es la Formación Javelina, en Texas. Y aquí conviene imaginarla como lo que era:
no un océano infinito. Más bien, un sistema de ríos y llanuras de inundación bajo un clima cálido, con agua moviéndose por canales, dejando depósitos de sedimentos, formando márgenes donde se acumula vida. Es un ambiente que produce orillas. Y las orillas son lo más importante en esta historia. Porque en una orilla, el animal no necesita ser nadador. Solo necesita ser paciente y preciso. En este punto, muchas personas intentan salvar la vieja idea con una frase: bueno, pero quizá el mar estaba más cerca en ese entonces. A veces sí, los mapas antiguos cambian, el nivel del mar sube y baja, los continentes se mueven. Pero incluso si aceptas una costa no tan lejos, sigues sin cuadrar la insistencia de imaginarlo como un rozador marino dedicado. Porque una cosa es que un animal visite costas, y otra muy distinta es que su estilo de vida dependa de olas marinas, salinidad, carroña costera y pesca en mar abierto. Si esa fuera su vida, esperarías ver más señales consistentes de eso. Distribución fósil más costera, rasgos anatómicos más especializados para el agua, y un paquete completo de adaptaciones en esa dirección. Y cuando miras el conjunto, no lo ves así. Aquí es donde la anatomía empieza a hablar más fuerte que la nostalgia. El cuello de Quetzalcóatlus no era un látigo flexible diseñado para soportar golpes repetidos con agua o para andar barriendo la superficie como si fuera una red. Las vértebras cervicales, las del cuello, forman una estructura fuerte, más rígida de lo que la gente imagina, con refuerzos internos complejos. Esto se parece más a una grúa de precisión que a una cuerda suelta. La idea de cuello como látigo es divertida en una caricatura, pero la biomecánica real sugiere otra cosa: control, estabilidad, soporte para sostener la cabeza en posiciones concretas, y capacidad de dar movimientos rápidos sin perder equilibrio. Luego está el pico. Quetzalcóatlus tenía un rostro largo y sin dientes. En la cultura pop eso se convirtió en perfecto para pescar. Pero un pico largo sin dientes también puede ser una herramienta de pinza, de sondeo y de agarre limpio. Si tú quisieras rozar agua a velocidad, necesitarías un diseño que resista impactos repetidos, vibración, y fuerzas que intentan doblar o torcer el cráneo. Además, rozar la superficie del agua no es tan fácil como parece. El agua no es blanda cuando vas rápido. A cierta velocidad, se comporta como un golpe. Los animales que se especializan en eso tienden a mostrar adaptaciones muy particulares. Y aquí viene lo incómodo: en los asdárquidos, el grupo al que pertenece Quetzalcóatlus, no aparece un paquete claro de adaptaciones hechas para rozar agua. No ves, por ejemplo, una mandíbula inferior diseñada como cuchilla para cortar el agua con mínima resistencia, ni un cuello que funcione como amortiguador de impactos. Ves otra cosa. Ves un animal pensado para sostener su estructura en tierra firme, y para usar cabeza y cuello como herramientas de precisión. Ahora mira las extremidades delanteras, las que sostienen las alas cuando están plegadas y que, además, participan en el despegue. Se describen como huesos de paredes gruesas, robustos, capaces de soportar cargas grandes. Esto no te grita animal que pasa la vida flotando sobre olas. Te grita animal que soporta peso en tierra y tiene que impulsarse. Un pterosaurio gigante no puede despegar como una gaviota normal. Su despegue y su forma de moverse en tierra son parte del misterio. Y cuando ves robustez, ves columna. Y si a eso le sumas un detalle curioso que suele volarle la cabeza a la gente: muchos pterosaurios tenían picnofibras, filamentos parecidos a pelo que cubrían parte del cuerpo, como una especie de abrigo ligero. No son plumas de ave moderna, pero sí una cobertura que sugiere termorregulación y un cuerpo que no era la piel pelada tipo reptil acuático. Lo cual, de nuevo, no te obliga a imaginarlo lejos del agua, pero sí te empuja a verlo como un animal más complejo que el lagarto marino volador. Y aquí viene lo mejor: la idea de un gigante volador con un contorno un poco borroso, cubierto de filamentos, cazando en tierra, ya te cambia el tono por completo. Entonces, si el modelo clásico era pelícano sobre zancos, empieza a tambalearse por una razón muy simple: el roce costero y la carroña marina dedicada requieren un conjunto de herramientas diferente. No es imposible que Quetzalcóatlus haya comido algo cerca del agua, o que haya aprovechado oportunidades. Casi cualquier depredador oportunista lo haría. Pero una cosa es oportunismo, y otra es especialización.
y la anatomía, junto con la geología, no están empujando hacia especialista marino. Están empujando hacia limícola continental, un acechador de orillas, pero de ríos, lagos y llanuras de inundación. Aquí es donde entra con fuerza ese giro de interpretación asociado a estudios modernos. Si en vez de pensar en gaviotas o pelícanos piensas en garzas y cigüeñas, la película encaja mejor. Porque una garza no necesita dientes para cazar. No necesita correr. No necesita meterse al mar abierto. Necesita paciencia, postura, precisión. Da pasos lentos, se queda quieta, observa, y cuando ve el momento correcto, lanza un ataque rápido y directo. Poca emoción, gran recompensa. Ahora escala esa lógica a un animal enorme, con cuello como plataforma de puntería, y de pronto Quetzalcóatlus deja de ser monstruo de costa y se vuelve cazador interior. Y esto no solo cambia el lugar donde lo imaginas, cambia todo lo demás. Cómo se para, cómo se mueve, cómo despega, qué presas le convienen, cómo convive con otros animales del mismo grupo. Porque aquí viene el siguiente detalle crucial, no estás mirando a un solo jugador en ese hábitat. En el mismo escenario aparecen dos tamaños, dos especies con diferencias de escala, y probablemente dos estilos de vida que se reparten el mismo pastel ecológico sin estorbarse todo el tiempo. Y para entrar a esa parte, la parte donde el gigante se entiende a través del pariente más pequeño, el que sí tiene más huesos disponibles, necesitamos presentar a los dos nombres del tablero y el problema más práctico de todos. Si eres un animal enorme que caza en tierra, ¿cómo despegas sin destruirte? Pero antes de pasar a eso, haz algo rápido. Si hasta aquí tu imagen de Quetzalcóatlus ya cambió aunque sea un 10%, deja tu like y comparte este video con esa persona que siempre dice seguro era como un pelícano gigante. Porque en la siguiente parte vamos a comparar los dos Quetzalcóatlus, por qué uno aparece en escenas de lago y el otro en escenas de río, y cómo esa diferencia de contexto te cuenta una historia completa sin necesidad de inventar nada. Dos gigantes, dos estilos de vida, y por qué el más pequeño nos revela al coloso. Para entender a Quetzalcóatlus Northrop, el gigantesco, hay que aceptar una realidad incómoda. Ya más grande no tenemos un esqueleto completo como para tratarlo como si fuera un avión con manual de fábrica. Lo que tenemos son fragmentos enormes, suficientes para saber que era una bestia, pero no lo bastante como para verlo armado con certeza absoluta. En cambio, existe un pariente cercano, del mismo género, Quetzalcóatlus lawsoni, que es más pequeño, y del que hay más material para comparar proporciones, postura y biomecánica. Esto es clave, porque en paleontología muchas veces haces algo muy humano, no puedes ver el animal completo, así que lo reconstruyes con reglas y con parientes que sí están mejor representados. Y aquí viene la parte fascinante. Cuando se estudian con cuidado los restos y el contexto, no solo aparece un gigante, aparece un ecosistema con reparto de roles. Imagina el mismo paisaje. Ríos de cauce variable, llanuras de inundación, lagunas temporales, canales con orillas fangosas, bancos de arena, vegetación a los lados. No es un mar abierto, es un tablero lleno de bordes, y los bordes son oportunidades. En ese tablero, un asdárquido de tamaño menos extremo puede darse el lujo de acercarse más, de explorar áreas más apretadas, de aprovechar orillas más finas, y de estar en lugares donde quizá hay más individuos sin que el caos sea inevitable. Mientras tanto, un coloso que ocupa medio escenario con su presencia necesita espacio, orillas más amplias, rutas más largas, márgenes donde puedas girar sin estorbarte contigo mismo, porque cada paso es una inversión. Por eso, cuando se habla de yacimientos donde aparecen varios individuos del Quetzalcóatlus más pequeño asociados a ambientes tipo lago o humedal, la idea de espacio compartido se vuelve relevante. No significa necesariamente que fueran animales sociales como aves modernas que anidan en colonias perfectas. Puede ser algo mucho más simple y realista. Sitios que se vuelven puntos recurrentes por recursos. Un lago antiguo o una zona húmeda estable funciona como imán. Ahí hay anfibios, peces de aguas someras, invertebrados, pequeños reptiles, carroña ocasional, crías vulnerables de lo que sea que se acerque a beber. Y cuando un lugar da comida constante, diferentes individuos pueden coincidir sin necesidad de amistad, solo coincidencia ecológica. Si quieres una imagen mental fácil, piensa en cómo hoy distintos ejemplares de aves zancudas pueden repartirse una orilla larga sin atacarse todo el tiempo.
Cada quien camina, explora, se mueve unos metros, y si el lugar es grande, hay espacio para todos. Ahora, cambia el tamaño. Cuando eres más grande, la misma orilla ya no alcanza. Un animal colosal necesita una lógica de espaciamiento distinta, casi como si el territorio se encogiera. Lo que para uno es un pasillo, para el gigante es un cuarto pequeño. Y ahí es donde el patrón de ríos y canales se vuelve sugerente. Márgenes más largos, bancos de arena extensos, rutas de caza lineales que puedes recorrer como si fueran carreteras naturales. En un río, el borde se extiende por kilómetros. En un lago chico, los individuos se amontonan más. Así que no es raro imaginar que el grande fuera más de rutas y el pequeño más de zonas. Y en medio de todo esto está la pregunta que a todos nos interesa: ¿qué comían realmente? Aquí hay que ser honestos, porque la paleontología no siempre te da la escena completa con el plato servido. No tenemos, la mayoría de las veces, contenido intestinal conservado como para decir esto comía todos los días. Lo que se hace es inferir con cuidado. Anatomía, entorno, comparaciones con animales modernos que cumplen roles similares, y sentido energético. Porque un gigante volador no puede vivir de casualidades, su presupuesto de energía exige presas que valgan la pena. El pico largo y sin dientes sugiere una captura más de agarre limpio que de desgarro brutal. Si no tienes dientes para cortar, lo que te conviene son presas que puedas tomar, acomodar y tragar con relativa facilidad. Cosas que no te obliguen a luchar como si fueras un cocodrilo. Y ahí entran candidatos muy plausibles: anfibios grandes en orillas, peces en aguas muy poco profundas, reptiles pequeños, crías de animales más grandes si se dan las condiciones, y también invertebrados o carroña puntual cuando el esfuerzo es mínimo. Lo importante no es que fuera delicado, sino que su herramienta principal no era una mordida de trituración, sino una captura rápida y directa, como un golpe de pinza. Y aquí, el tamaño vuelve a dividir el menú. Un Quetzalcóatlus más ligero puede aprovechar presas más pequeñas con más frecuencia. Se mueve entre charcos, bordes fangosos, áreas con vegetación baja donde se esconden bichos y pequeños vertebrados. Puede trabajar zonas estrechas sin gastar tanto. El gigante, en cambio, aunque pueda comer cosas pequeñas, probablemente busca paquetes que paguen más. Presas un poco más grandes, más calóricas, o situaciones donde una captura te da una ganancia clara sin persecución larga. Y en ambos casos, la estrategia parece la misma: acecho, paciencia, golpe rápido, y listo. No persecuciones maratónicas, no buceo profundo, no acrobacias constantes. Más bien economía de movimiento. Ahora, si todo esto es cierto, hay algo que se vuelve inevitable: la vieja imagen de carroñero marino se cae porque no es eficiente con las piezas que vemos. Un animal así no necesita vivir pegado a olas. Necesita bordes. Y los bordes abundan en ríos y lagunas de interior. Eso vuelve coherente una idea que, al principio, suena casi insultante para el mito: el volador más grande no era el rey del océano. Era el rey de las orillas interiores. Si te está gustando esta reinterpretación, aquí va un CTA rápido antes de que entremos a lo más brutal del tema. Suscríbete y quédate hasta el final, porque lo que viene es la parte que más divide a la gente. Mucha gente acepta cazador terrestre y aún así se queda con una duda gigante. Ok, pero ¿cómo demonios despega algo así? Y esa pregunta es justo la puerta a entender por qué Quetzalcóatlus no se puede tratar como si fuera un ave grande, ni siquiera como un albatros extremo. Su despegue es otro mundo. Como despega un monstruo que no puede permitirse fallar. Cuando piensas en un animal con una envergadura que, en estimaciones populares, se describe como enorme, tu cerebro intenta usar reglas de aves. Corres contra el viento, aleteas, tomas velocidad, te elevas. Así despega un ave marina grande. Así despega un ave que necesita pista. Pero los pterosaurios no eran aves. Y aquí viene el punto clave: si aplicas el manual de aves a un pterosaurio gigante, terminas diciendo: es demasiado pesado, imposible, no puede volar. Y durante años esa frase se repitió, porque sonaba lógica. El giro moderno es entender que el sistema de vuelo de los pterosaurios se apoya en un tipo de lanzamiento distinto, uno que usa el cuerpo de otra manera.
El debate del peso es parte del drama, porque según a quien leas, te dan masas distintas. Y aunque suene aburrido, esto importa muchísimo. Si pesas más, necesitas más esfuerzo para despegar, y tu velocidad mínima para sostenerte en el aire cambia. En términos simples, el número decide si vuelas o si te conviertes en una estatua trágica. Por eso hay estimaciones que pintan un escenario arriesgado, y otras que lo mantienen en un rango posible. Pero incluso con números razonables, el despegue tiene que ser eficiente y seguro, porque un error de despegue para un animal de ese tamaño no es un tropiezo, es una fractura. Entonces, ¿cuál es el truco? La idea que más sentido ha ganado es el lanzamiento cuadrúpedo. Suena raro al inicio porque estamos acostumbrados a ver alas iguales solo para volar. Pero en pterosaurios, las extremidades delanteras no eran brazos inútiles como en muchas aves, eran parte de un sistema completo. En tierra, podían soportar peso. En el despegue, podían actuar como pistones. La imagen es esta: el animal se coloca, se agacha, concentra energía, y se impulsa usando 4 puntos de apoyo, como si hiciera un salto explosivo. Las patas traseras empujan, sí, pero las delanteras aportan un componente brutal, porque son largas, robustas y conectadas al mecanismo del ala. En vez de depender de una carrera larga, depende de un salto potente que le da altura y velocidad inicial suficiente como para abrir alas, tomar aire y convertir ese impulso en sustentación. Si quieres una analogía mental, piensa en un salto con pértiga, pero no con un palo externo, sino con tu propio cuerpo actuando como resorte. No es QE vuele desde cero. Primero se lanza al aire con fuerza, luego el ala hace su trabajo. Ese pequeño instante de estar ya en el aire es la diferencia entre posible e imposible. Y aquí entra la anatomía a respaldar la historia. Las estructuras óseas de los pterosaurios están llenas de adaptaciones a carga. Huesos que se describen como reforzados, puntos de anclaje muscular grandes, articulaciones capaces de absorber fuerzas repetidas. La cintura escapular funciona como una bisagra fuerte, preparada para el impacto de abrir alas y cargar peso. El antebrazo y el gran dedo que sostiene la membrana del ala crean una superficie enorme, lo que ayuda a que, una vez que estás en movimiento, puedas sostenerte sin aletear como colibrí. Y esto enlaza con otra idea que a la gente le encanta: el vuelo probablemente no era aleteo constante como ave pequeña. Para un gigante así, la estrategia más sensata es gastar energía en ráfagas cortas de vuelo propulsado y luego aprovechar el planeo. Subir cuando el aire ayuda, y luego deslizarse. Y el paisaje interior no es un enemigo de eso, al contrario. Las llanuras cálidas y los corredores fluviales generan corrientes de aire, térmicas, ascensos que un planeador grande puede usar como autopistas invisibles. Incluso hoy, los grandes planeadores aprovechan columnas de aire para mantenerse con esfuerzo mínimo. Ahora imagina eso, pero en un mundo cálido, con amplias áreas abiertas, y un animal que no necesita cruzar océanos para vivir. Puede moverse de zona en saltos de vuelo, despega, se eleva lo suficiente, planea, aterriza en otro borde, caza, repite. Esto nos lleva a una conclusión que cambia la película. Si el vuelo era por tramos, el animal no tiene que ser un maratonista aéreo. Tiene que ser eficiente y seguro en despegue, planeo y aterrizaje. La verdadera magia está en el lanzamiento y en la capacidad de sostener el peso en tierra sin colapsar. Y en eso, los pterosaurios tenían una ventaja mecánica que las aves, por su diseño, no pueden copiar a la misma escala. Y ahora sí, con esta idea ya sembrada, estamos listos para abrir el manual de caza del gigante. Porque de nada sirve despegar si no puedes comer. Y aquí viene la parte más cinematográfica, pero también la más lógica: el gran volador convertido en un cazador de orillas, con postura de zancudo gigante, mirando hacia abajo como si tuviera una lanza en la cara. El manual del gigante terrestre: postura, precisión y el modo garza a escala monstruosa. Olvida por un segundo las ilustraciones antiguas donde Quetzalcóatlus parece un cometa con patas, siempre en el aire, siempre sobre el mar. Ahora imagínalo como un animal terrestre la mayor parte del tiempo, caminando con calma por una orilla interior. No camina despatarrado como lagarto. Sus extremidades van debajo del cuerpo, como columnas. Las alas, plegadas,
No son estorbos inútiles, se recogen contra los costados, compactas, y permiten que el animal se desplace sin arrastrarlas por el suelo. El cuerpo se mantiene relativamente estable, y el cuello y la cabeza hacen el trabajo fino: escanear, apuntar, medir distancia. Esta es la idea central del modo Garza. Si tu presa vive cerca del borde del agua, lo peor que puedes hacer es convertirte en una máquina de caos. Si haces ruido, si corres, si sacudes todo, la presa se va. En cambio, la estrategia ganadora es lenta y fría: pasos cortos, pausas largas, observación constante, y un ataque rápido cuando la oportunidad es perfecta. Ese ataque no necesita ser una persecución. Es un instante. El cuello funciona como brazo articulado. La cabeza se vuelve el punto de impacto. Y el pico largo, sin dientes, hace el papel de herramienta, pinza, sonda y gancho suave, pero lo suficientemente firme como para sujetar. Ahora viene un detalle importante que mantiene esto en el terreno real: un cuello largo no es lo mismo que un cuello flexible como cuerda. La gente suele imaginar latigazo, pero si el cuello es estructuralmente fuerte y relativamente rígido, el movimiento más eficiente no es azotar sin control, sino reposicionar con precisión y luego lanzar un golpe corto, rápido y directo. Piensa en ello como puntería, no como látigo. Esto encaja con la idea de vértebras cervicales reforzadas que permiten control fino y resistencia a carga. Menos espectáculo, más efectividad. Entonces, ¿cómo se vería una cacería típica? Imagínalo entrando a un banco de arena húmeda. Avanza un par de pasos, se detiene. Inclina la cabeza, mira un punto. Tal vez detecta un anfibio escondido entre vegetación baja o un pez en agua de pocos centímetros. Se acerca con calma. Y de pronto, un golpe, el pico baja, atrapa, levanta. Si la presa es pequeña, el manejo es simple: acomodar y tragar. Sin dientes, no estás desgarrando como un depredador que se aferra y pelea. Estás levantando comida limpia, presas que valen por su facilidad. Esa es la economía. Y aquí entra la comparación que no falla. Muchas aves zancudas actuales viven de presas pequeñas pero constantes. No necesitan un gran evento de caza para sobrevivir. Necesitan muchas capturas relativamente fáciles. Escala eso a un animal grande y la lógica cambia un poco. No quieres miles de presas diminutas y cada paso es una inversión. Pero tampoco quieres una pelea peligrosa. La solución: presas medianas, blandas, de orilla, que no te rompan el día. El tipo de presa que, cuando la encuentras, te paga bien sin costo enorme. Un anfibio grande, un reptil pequeño, un pez fácil en somero, carroña ocasional sin competencia, crías vulnerables en momentos concretos. Un menú de orilla, no de mar abierto. Ahora, aquí viene una parte que la gente siempre pregunta: ¿y los dinosaurios? Porque claro, si estamos en el Cretácico tardío, la imaginación quiere que Quetzalcóatlus esté peleando contra todo, robando crías, siendo monstruo de película. La realidad probable es más sobria. Sí, pudo haber aprovechado oportunidades con crías o animales vulnerables, como lo haría cualquier depredador oportunista del tamaño adecuado, pero eso no significa que fuera un cazador de dinosaurios estilo Hollywood. Un animal diseñado para precisión y captura rápida no necesita meterse en problemas con presas enormes y peligrosas. Lo inteligente es lo eficiente. Y aquí, el paisaje manda. En una llanura de inundación, hay momentos. Cuando el agua baja, quedan charcos. Cuando sube, arrastra cosas. Cuando se forman bancos de arena, aparecen orillas nuevas. Es un ecosistema que crea oportunidades repetidas. Y eso ayuda a explicar algo importante. El gigantesco Quetzalcóatlus no necesitaba vivir en un solo lugar. Podía moverse entre parches. Hoy hay depredadores que viven así, van de zona en zona siguiendo recursos. Si a eso le sumas que el vuelo probablemente era en tramos, el modelo se vuelve aún más coherente. Caminas y cazas en un parche, luego, si el lugar se agota o cambia, te lanzas, planeas a otro borde, y repites. Y ahora volvemos al tema de las dos especies, porque aquí se vuelve interesante socialmente. Un Quetzalcóatlus más pequeño puede tolerar más proximidad con otros.
Puede verse en escenarios donde hay varios individuos a la vez, no necesariamente como bandada, sino como coincidencia en un sitio con recursos. Eso genera una escena posible, orillas con varios acechadores, cada uno guardando distancia, cada uno cazando sin necesidad de pelea constante. En cambio, el gigante, por pura escala, se vuelve más solitario. No por personalidad, sino por logística. Cuando tu tamaño es tu identidad, el espacio se vuelve tu filtro. Un margen estrecho no es tu lugar. Un río grande sí. Y en medio de esto, hay una imagen que resume el nuevo Quetzalcóatlus mejor que cualquier póster. Una criatura alta, con alas plegadas como capa, caminando con calma por una orilla interior, mirando hacia abajo como si su rostro fuera una herramienta. No suena tan épico como dragón marino, pero es mucho más inquietante porque se siente real. Porque podrías verlo hoy si existiera, ocuparía el paisaje como una jirafa, pero con lógica de garza. Y esa mezcla es rarísima. Si llegaste hasta aquí, ya estás viendo por qué el título de La verdad del gigante volador que todos entendimos mal no es clickbait. No estamos diciendo se equivocaron todos por gusto. Estamos siguiendo las pistas, donde aparece, cómo está construido, qué tipo de casa le conviene, y cómo despega. Todo apunta al mismo lado, interior, orillas, acecho. Y todavía falta el cierre grande. ¿Qué significa esto para la ciencia y por qué estas reinterpretaciones pasan más de lo que crees? Antes de cerrar, otro CTA breve, si estás disfrutando este enfoque documental, comparte este video. En serio. Porque este es el tipo de tema que cambia la forma en la que la gente mira a los fósiles, no como monstruos genéricos, sino como animales con trabajo diario, con presupuesto de energía, con límites y ventajas. Lo que realmente cambia cuando el gigante baja del mito y pisa tierra. Cuando reimaginamos a Quetzalcóatlus como un cazador terrestre de orillas interiores, no estamos solo cambiando un detalle de dónde vivía. Estamos cambiando la película completa del ecosistema. Porque el mito del carroñero marino gigante lo coloca como un adorno del océano, algo que existe arriba del agua, flotando, lejos del drama real de la tierra. En cambio, el modelo del acechador interior lo mete de lleno en la dinámica cotidiana de ríos, llanuras de inundación y márgenes húmedos, donde conviven reptiles, anfibios, pequeños vertebrados y, sí, dinosaurios cerca del agua. Eso significa que el gigante no estaba en el fondo de pantalla. Estaba dentro del escenario. Y esto nos obliga a hacer algo que a mucha gente le cuesta, dejar de comparar pterosaurios con aves modernas como si fueran el mismo tipo de máquina. Se parecen en que vuelan, pero su cómo es diferente. Sus piezas son diferentes. Sus soluciones son diferentes. Y si tú te aferras a la comparación fácil, terminas forzando conductas que suenan lógicas con aves, pero que no encajan con pterosaurios. El caso Quetzalcóatlus es un ejemplo perfecto de esa trampa mental. Pico largo igual a pesca marina. Alas enormes igual a vida oceánica. Y ya. Y cuando aparece evidencia que molesta esa historia, no la vemos porque la historia ya se siente correcta. Por eso es tan importante el contexto fósil. Porque el contexto no es decoración, es parte de la identidad del animal. Un fósil no solo te dice existió. Te dice existió aquí, murió aquí, se conservó aquí, y aunque eso no te da un mapa perfecto de su vida, sí te pone límites. Si la mayoría de tus evidencias te empujan hacia entornos interiores, insistir en especialista del mar empieza a ser una apuesta emocional, no científica. La segunda lección es la biomecánica. A veces creemos que la ciencia paleontológica es solo poner huesos en un museo. Pero lo que está pasando aquí es más parecido a ingeniería. ¿Cómo soporta peso? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo despega? ¿Cómo maneja fuerzas? Cuando se entiende el lanzamiento cuadrúpedo y la capacidad de las extremidades delanteras para soportar carga y generar impulso, el imposible se vuelve posible. Y cuando eso se vuelve posible, dejas de necesitar que el animal viva únicamente en el aire o sobre el mar para justificarlo. Puede ser un animal terrestre con habilidades de vuelo por tramos, un cazador de orillas con movilidad aérea, no un fantasma marino. La tercera lección es ecológica. Dos especies similares pueden vivir en el mismo paisaje sin ser copias. El tamaño no solo es un número, es una forma de repartir el mundo.
Define qué orillas te sirven, qué tan cerca puedes estar de otros, qué presas valen tu esfuerzo. Por eso la idea de un Quetzalcóatlus más pequeño asociado a escenarios tipo lago y un coloso más ligado a escenarios ribereños amplios tiene sentido en una lógica simple: el paisaje ofrece opciones, y los animales se ajustan a ellas. No necesitas inventar comportamientos extravagantes, necesitas entender la economía de energía y el espacio. Y aquí viene el punto final, el más importante. Esta historia es un recordatorio de que la ciencia no es una estatua. Es una conversación lenta con la Tierra. Durante años, la imagen popular se basó en comparaciones rápidas y reconstrucciones incompletas. Luego se sumaron más estudios, más análisis, más cuidado con la biomecánica y con el contexto, y la historia cambió. No porque antes no supieran nada, sino porque la evidencia es fragmentaria y el conocimiento se construye por capas. A veces una sola pieza, un solo enfoque, puede girar el tablero. Eso puede parecer frustrante si lo ves como entonces nada es seguro. Pero si lo ves bien, es exactamente lo contrario, es la forma más honesta de acercarte al pasado. Ajustar ideas cuando hay mejores argumentos no es debilidad. Es precisión. Entonces, ¿quién era Quetzalcóatlus, realmente, si lo dejamos ser lo que fue? Un asdárquido gigantesco, sí. Un volador extremo, sí. Pero no un buitre del océano ni un pelícano de pesadilla. Más bien, un cazador de orillas interiores con una estrategia fría: caminar, observar, atacar con precisión, comer sin pelear de más, y moverse entre zonas cuando el paisaje lo favorece. Despegar con un lanzamiento explosivo desde 4 extremidades, gastar energía en ráfagas cortas y luego dejar que el aire haga su parte. Y todo esto dentro de un Cretácico tardío donde el verdadero escenario no es solo dinosaurios y ya, sino una red completa de bordes, agua, tierra, y depredadores que usan oportunidades. Y ahora, piensa en lo que eso significa para el tamaño. Porque el tamaño aquí no es solo una cifra para impresionar. Es una herramienta ecológica. Te da altura para ver más lejos. Te da alcance para dominar una orilla. Te da presencia para controlar un borde sin necesidad de correr. Pero también te impone reglas: no puedes fallar el despegue, no puedes perder energía en peleas largas, no puedes vivir de cosas diminutas todo el día. El tamaño te da poder, pero te obliga a ser inteligente. Esa es la verdadera verdad del gigante: no era un monstruo de caricatura. Era una solución extrema, pero eficiente, a un estilo de vida muy concreto. Si este video te cambió la imagen del animal, dime en comentarios con qué idea creciste. ¿Lo imaginabas como carroñero marino, pescador, o ya lo veías como cazador terrestre? Y si quieres que en Jurassic Files hagamos otro mito versus realidad con una criatura que todos creen conocer, deja el nombre abajo, porque estos temas funcionan increíble cuando los atacamos desde evidencia, biomecánica y sentido ecológico.